La mesa judía, el kashrut con pruebas científicas, el aseo de las manos, Netilat Yadayim. Las manos del ser humano son el símbolo de la acción. Al purificar las manos, simbolizamos que deseamos realizar actos de pureza. La Netilat Yadayim es un precepto de origen rabínico para lavarse las manos antes de comer pan. Este lavado ritual de manos aparece citado en el Talmud, en el Tratado Edujot, capítulo 5. Una de las 7 mitzvot que ordenaron nuestros sabios es hacer Netilat Yadayim antes de una comida con pan, y existen 2 motivos para ello. 1. En la época del templo sagrado, los Kohanim, los sacerdotes, debían hacer Netilat Yadayim para comer la terumá, el tributo o la ofrenda con pureza. En relación al motivo del precepto de lavado de manos, debido a que las manos se hallan en constante movimiento y manipulan o tocan cosas permanentemente, en hebreo Yadaim Askaniot, los sabios exigieron de los Kohanim que lavasen sus manos antes de consumir la terumá, e hicieron extensiva esta exigencia a todo el pueblo de Israel para facilitar la penetración de la misma. Así, todo el que come pan debe lavar sus manos para purificarlas, y en cuanto se reconstruya el sagrado templo, las personas tendrán integrada la costumbre de comer con pureza. En la actualidad, todas las personas están consideradas impuras, pues o tuvieron contacto con un muerto, permanecieron bajo un mismo techo con el mismo, u otra persona que tuvo contacto con un fallecido los tocó. En las épocas del Sagrado Templo existía la posibilidad de purificarse por medio de las cenizas de la vaca bermeja, de la cual hoy carecemos. Por ello, en la antigüedad, las personas podían conservar sus utensilios en estado de pureza y así consumían sus alimentos. Especialmente los Kohanim sacerdotes, quienes debían consumir la terumá, el diezmo agrícola que recibían en estado de pureza. A pesar de que en nuestros días el templo no está de pie, no fue derogado el decreto para que cuando se reconstruya estemos acostumbrados a comer con pureza. Número 2. Otro motivo es por limpieza y santidad. Para ello, nuestros sabios se basaron en el versículo que dice: santificaos y seréis santos, pues yo soy Hashem vuestro Dios. Vayikra 20:7. Es importante entender los símbolos de los elementos que toman parte de este precepto. El agua simboliza la Torá, sabiduría. El agua es la esencia de la vida física, ya que sin ella moriríamos, mientras que la sabiduría es la esencia de la vida espiritual, la base del crecimiento y de la autorrealización. Las manos simbolizan nuestra interacción con el mundo físico. El pan, jalá, es el símbolo del sustento físico, el pan de cada día. Tomamos el agua y la vertemos sobre cada mano. Esto se refiere al entendimiento de que todas mis interacciones con el mundo físico, escribir, tocar, trabajar, deben ser hechas de un modo sabio y significativo. Por otra parte, es el recordatorio de que nuestra mesa es sagrada como un altar. Así como, ya hace tanto tiempo, los Kohanim en el templo se preparaban lavándose las manos, nosotros también lo hacemos antes de nuestra comida. Produce un placer único el poder realizar un acto tan simple que sin embargo representa algo tan significativo. El proceso de lavado es el siguiente. 1. Antes de lavarte, asegúrate de que las jalot, el cuchillo para cortarlas, el cobertor y la sal estén en la mesa. 2. Hay que colocar en la cocina toallas de manos para que nuestros invitados se sequen después del lavado. 3. Puedes utilizar tanto una jarra especial para el lavado grande con 2 asas como un vaso regular sin asas que no tenga fisuras ni forma de pico en el borde superior y que tenga al menos 150 mililitros de capacidad.
4. Quita todos los anillos de tus dedos. Sostén la jarra en tu mano derecha mientras la llenas con agua del grifo. 5. Pasa la jarra a tu mano izquierda y vierte casi la mitad del agua sobre la mano derecha, empapando ambos lados de la mano y desde la muñeca hacia abajo. El agua debe cubrir toda el área de la mano. 6. Ahora pasa la jarra a la mano derecha y repite en el lado izquierdo. Rellena la jarra si es necesario. 7. Después de que las manos han sido lavadas, deben ser mantenidas en alto para que el agua escurra hacia la muñeca y no hacia los dedos. En este momento se recita la bendición. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos santificó mediante sus preceptos y nos ordenó sobre el lavado de manos. El texto que pronunciamos de la bendición, el Netilat Yadayim, se debe, según el Bet Yosef, a que el utensilio utilizado para el lavado de manos se denomina en arameo Natla. Rabbi Yom Tov Lipman-Heller escribe que la palabra Netilá hace referencia a tomar algo, en este caso un objeto para el lavado de manos. 8. Se secan las manos y volvemos a la mesa, cuidando de no hablar hasta que la bendición de Hamotzi sea recitada y el pan sea ingerido. ¿Por qué vertimos agua primero en la mano derecha? De acuerdo a la tradición judía, la derecha simboliza Gesed, bondad, un rasgo que siempre queremos enfatizar. Este principio se repite en muchas otras áreas, incluyendo la costumbre de los novios de salir de la jupá con su pie derecho. Y también es por esto que primero levantamos la jarra con nuestra mano derecha y recién después la pasamos a la izquierda. ¿Por qué levantamos nuestras manos después de lavarlas, dejando que el agua escurra hacia nuestras muñecas? La bendición por el lavado dice Netilat Yadayim, que literalmente significa elevación de las manos. En un nivel técnico, esto es paralelo al lavado hecho en el templo sagrado. En un nivel conceptual, estamos elevando nuestras manos espiritualmente. ¿Quiénes están obligados a hacer la Netilat Yadayim para la comida? Tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de hacer Netilat Yadayim para la comida. Es por eso que ambos deben estudiar estas leyes en profundidad. El que va a comer más de 54 gramos de pan aproximadamente debe hacer Netilat Yadayim con bendición. El que va a comer entre 27 y 54 gramos de pan aproximadamente debe hacer Netilat Yadayim sin decir la bendición. El que va a comer menos de 27 gramos de pan no está obligado a hacer Netilat Yadayim, pero es bueno que lo haga sin decir la bendición. El lavado de manos desde el punto de vista médico. En una época en que el estudio de la bacteriología estaba aún en su comienzo, la gente suponía que todas las enfermedades se originaban del aire. Los métodos de prevención de contaminación y desinfección eran desconocidos. Se solía lavar las manos únicamente cuando estaban sucias. En nuestros tiempos, los conocimientos han cambiado. Es sabido gracias a los estudios bacteriológicos que muchos microbios penetran al canal digestivo por medio de las manos que conducen el alimento a la boca y al sistema digestivo junto a los microbios patógenos. Si el organismo humano está predispuesto a albergar a estos organismos dañosos, el resultado seguro es una infección. Los microbios se instalan en el estómago y rápidamente penetran al organismo, ya sea por la sangre, por los pulmones o por los intestinos, y acarrean muchas enfermedades que dañan a la salud de la persona. Uno de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infectocontagiosos es el contacto directo. La parte del cuerpo que más utilizamos para poder interactuar con el mundo y con otros son las manos.
En la superficie de las manos, de manera invisible, portamos un gran número de microorganismos que incluyen virus, bacterias y hongos. Estos son transmitidos al ponernos en contacto con alguien enfermo o portador, lo que puede llevar a contraer enfermedades. Con el lavado de manos frecuente y efectivo, se pueden evitar todas aquellas enfermedades que se contagian por contacto directo, ya sean respiratorias, por ejemplo, el coronavirus, la influenza, el virus respiratorio sincicial, pero también enfermedades digestivas, por ejemplo, diarrea, hepatitis, rotavirus, y de piel y mucosas, por ejemplo, impétigo o conjuntivitis. Lavarse las manos puede ser tan efectivo como una vacuna porque ambas son medidas preventivas que llevan a evitar el contagio de una enfermedad. En el caso del lavado de manos, esta es una estrategia de barrera, porque previene la aportación de microorganismos patógenos, así como su transmisión a personas sanas. El lavado de manos es la medida más antigua, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de enfermedades y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides Rambam fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma, para que el agua escurra hacia la muñeca y no hacia los dedos. En este momento se recita la bendición. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos santificó mediante sus preceptos y nos ordenó sobre el lavado de manos. El texto que pronunciamos de la bendición, el Netilat Yadayim, se debe, según el Bet Yosef, a que el utensilio utilizado para el lavado de manos se denomina en arameo Natla. Rabbi Yom Tov Lippmann-Heller escribe que la palabra netilá hace referencia a tomar algo, en este caso un objeto para el lavado de manos. 8. Se secan las manos y volvemos a la mesa, cuidando de no hablar hasta que la bendición de Hamotzi sea recitada y el pan sea ingerido. ¿Por qué vertimos agua primero en la mano derecha? De acuerdo a la tradición judía, la derecha simboliza Hesed, bondad, un rasgo que siempre queremos enfatizar. Este principio se repite en muchas otras áreas, incluyendo la costumbre de los novios de salir de la jupá con su pie derecho. Y también es por esto que primero levantamos la jarra con nuestra mano derecha y recién después la pasamos a la izquierda. ¿Por qué levantamos nuestras manos después de lavarlas, dejando que el agua escurra hacia nuestras muñecas? La bendición por el lavado dice Netilat Yadayim, que literalmente significa elevación de las manos. En un nivel técnico, esto es paralelo al lavado hecho en el templo sagrado. En un nivel conceptual, estamos elevando nuestras manos espiritualmente. ¿Quiénes están obligados a hacer la Netilat Yadayim para la comida? Tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de hacer Netilat Yadayim para la comida. Es por eso que ambos deben estudiar estas leyes en profundidad. El que va a comer más de 54 gramos de pan aproximadamente debe hacer Netilat Yadayim con bendición. El que va a comer entre 27 y 54 gramos de pan aproximadamente debe hacer Netilat Yadayim sin decir la bendición. El que va a comer menos de 27 gramos de pan no está obligado a hacer Netilat Yadayim, pero es bueno que lo haga sin decir la bendición. El lavado de manos desde el punto de vista médico. En una época en que el estudio de la bacteriología estaba aún en su comienzo,
La gente suponía que todas las enfermedades se originaban del aire. Los métodos de prevención de contaminación y desinfección eran desconocidos. Se solía lavar las manos únicamente cuando estaban sucias. En nuestros tiempos, los conocimientos han cambiado. Es sabido, gracias a los estudios bacteriológicos, que muchos microbios penetran al canal digestivo por medio de las manos que conducen el alimento a la boca y al sistema digestivo junto a los microbios patógenos. Si el organismo humano está predispuesto a albergar a estos organismos dañosos, el resultado seguro es una infección. Los microbios se instalan en el estómago y rápidamente penetran al organismo, ya sea por la sangre, por los pulmones o por los intestinos, y acarrean muchas enfermedades que dañan a la salud de la persona. Uno de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infectocontagiosos es el contacto directo. La parte del cuerpo que más utilizamos para poder interactuar con el mundo y con otros son las manos. En la superficie de las manos, de manera invisible, portamos un gran número de microorganismos, que incluyen virus, bacterias y hongos. Estos son transmitidos al ponernos en contacto con alguien enfermo o portador, lo que puede llevar a contraer enfermedades. Con el lavado de manos frecuente y efectivo, se pueden evitar todas aquellas enfermedades que se contagian por contacto directo, ya sean respiratorias, por ejemplo, el coronavirus, la influenza, el virus respiratorio sincicial, pero también enfermedades digestivas, por ejemplo, diarrea, hepatitis, rotavirus, y de piel y mucosas, por ejemplo, impétigo o conjuntivitis. Lavarse las manos puede ser tan efectivo como una vacuna porque ambas son medidas preventivas que llevan a evitar el contagio de una enfermedad. En el caso del lavado de manos, esta es una estrategia de barrera, porque previene la aportación de microorganismos patógenos, así como su transmisión a personas sanas. El lavado de manos es la medida más antigua, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de enfermedades, y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides Rambam fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. La bacteriología estaba aún en su comienzo. La gente suponía que todas las enfermedades se originaban del aire. Los métodos de prevención de contaminación y desinfección eran desconocidos. Se solía lavar las manos únicamente cuando estaban sucias. En nuestros tiempos, los conocimientos han cambiado. Es sabido, gracias a los estudios bacteriológicos, que muchos microbios penetran al canal digestivo por medio de las manos que conducen el alimento a la boca y al sistema digestivo junto a los microbios patógenos. Si el organismo humano está predispuesto a albergar a estos organismos dañosos, el resultado seguro es una infección. Los microbios se instalan en el estómago y rápidamente penetran al organismo, ya sea por la sangre, por los pulmones o por los intestinos, y acarrean muchas enfermedades que dañan a la salud de la persona. Uno de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infectocontagiosos es el contacto directo. La parte del cuerpo que más utilizamos para poder interactuar con el mundo y con otros son las manos. En la superficie de las manos, de manera invisible, portamos un gran número de microorganismos, que incluyen virus, bacterias y hongos. Estos son transmitidos al ponernos en contacto con alguien enfermo o portador, lo que puede llevar a contraer enfermedades.
Con el lavado de manos frecuente y efectivo, se pueden evitar todas aquellas enfermedades que se contagian por contacto directo, ya sean respiratorias, por ejemplo, el coronavirus, la influenza, el virus respiratorio sincicial, pero también enfermedades digestivas, por ejemplo, diarrea, hepatitis, rotavirus, y de piel y mucosas, por ejemplo, impétigo o conjuntivitis. Lavarse las manos puede ser tan efectivo como una vacuna porque ambas son medidas preventivas que llevan a evitar el contagio de una enfermedad. En el caso del lavado de manos, esta es una estrategia de barrera porque previene la aportación de microorganismos patógenos, así como su transmisión a personas sanas. El lavado de manos es la medida más antigua, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de enfermedades y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides, Rambam, fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. Estos son transmitidos al ponernos en contacto con alguien enfermo o portador, lo que puede llevar a contraer enfermedades. Con el lavado de manos frecuente y efectivo, se pueden evitar todas aquellas enfermedades que se contagian por contacto directo, ya sean respiratorias, por ejemplo, el coronavirus, la influenza, el virus respiratorio sincicial, pero también enfermedades digestivas, por ejemplo, diarrea, hepatitis, rotavirus, y de piel y mucosas, por ejemplo, impétigo o conjuntivitis. Lavarse las manos puede ser tan efectivo como una vacuna porque ambas son medidas preventivas que llevan a evitar el contagio de una enfermedad. En el caso del lavado de manos, esta es una estrategia de barrera porque previene la aportación de microorganismos patógenos, así como su transmisión a personas sanas. El lavado de manos es la medida más antigua, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de enfermedades y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides, Rambam, fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. Que llevan a evitar el contagio de una enfermedad. En el caso del lavado de manos, esta es una estrategia de barrera porque previene la aportación de microorganismos patógenos, así como su transmisión a personas sanas. El lavado de manos es la medida más antigua, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de enfermedades y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides, Rambam, fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. Y su descubrimiento se produjo en la primera mitad del siglo XIX. El sabio judío Maimónides, Rambam, fue uno de los primeros médicos en reconocer el valor del lavado y la limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. Limpieza de las manos para mantener una buena salud. En 1199 sostenía: nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma.
Nunca olvide lavar sus manos después de tocar una persona enferma. Después de tocar una persona enferma. Persona enferma.